Shalom, mis amados hermanos, y buenos días, bendiciones de lo alto. Vamos a hacer este es el módulo de ley de crecimiento personal, la ley número 13, basada en el libro de John Maxwell, y esta es la ley del modelo. La ley del modelo dice que es difícil superarse a uno mismo cuando no tiene a quien seguir, sino a uno mismo. En palabras sencillas, necesitamos puntos de referencia para imitar. Personas que nos sirvan de modelo, por eso se llama la ley del modelo. Modelos a seguir, personas que puedan convertirse en nuestros mentores, en nuestros tutores. Sea que les conozcamos personalmente o no, porque hay mentores que puede ser que conozcamos y hay mentores que pueden ser personas de quienes hayamos leído algún libro o alguna referencia. Cuando no contamos con mentores en nuestras vidas, podemos crecer hasta cierto punto, pero hasta ahí vamos a llegar. Para poder continuar creciendo y llegar a ser el líder que Yahweh nos ha llamado a ser, necesitamos modelos que estén por delante de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Yahushua HaMashiach. Él mismo se presentaba como un modelo a seguir. ¿Por qué es que necesitamos modelos? Pues porque es difícil mejorar cuando no se tiene a nadie, sino a uno mismo. ¿A quién deberíamos seguir? Nuestros primeros mentores los encontramos quizás en las páginas de los libros. Por ahí podemos comenzar. Pero en algún momento vamos a tener que encontrar modelos personales con quienes interactuemos a un nivel presencial, personal. Si uno se sigue a uno mismo, va a terminar caminando en círculos y no se va a llegar a ningún lado. Hay líderes que se ven muy bien a la distancia de lejitos, pero cuando los conocemos mejor nos llegan a desengañar porque de repente tienen un buen discurso, un buen porte, pero no cuentan con un sistema de valores de integridad. Eso nos dice que debemos ser muy selectivos al escoger nuestros modelos. A continuación vamos a compartir algunos criterios para definir cuál sería la dignidad de un buen modelo a seguir. Número 1, un buen modelo es un ejemplo digno. Nos volvemos parecidas a las personas que admiramos y por eso mismo debemos tener cuidado a la hora de escoger a esos modelos. O sea, siempre que vamos a imitar el comportamiento de una persona y andamos con esa persona, vamos a adoptar muchas de las frases, de las cosas, de los puntos de vista que esa persona tiene. No solo debe mostrar ese modelo excelencia profesional, sino que además debe poseer capacidades y demostrar un carácter que sea digno de imitar. Muchos modelos desean que se separen su conducta personal de su vida profesional, o sea, no quieren ser puestos bajo el escrutinio público en cuanto a su vida personal, pero esa división no es posible hacerla, sobre todo cuando se trata de personas que están en eminencia, personas que están en algún rango de autoridad, como los presidentes de una nación, personas en una compañía, en cierta jerarquía. No es posible divorciar la conducta privada del liderazgo público. El verdadero liderazgo conlleva la carga de ser un ejemplo. Por eso, como lo vemos en los medios de atención, le da particular importancia a la vida privada de estas personas que están en eminencia. Es mucho pedir que de un presidente electo que sea un modelo delante de su pueblo en aspectos del liderazgo y en los de su propia conducta. Por eso se espera que un presidente de una nación, una persona que esté en liderazgo, lleve una conducta de ser posible intachable. Aunque pues sabemos que no hay nadie que sea perfecto, sin embargo pues se espera que sean un ejemplo digno, pues digno de imitar. Esto pasa en cualquier organización, ya sea en una familia, en una empresa, en un país, en una iglesia. Los valores que se descuidan con el tiempo van a desaparecer. Cuando busque modelos a seguir, examine la vida de estas personas y su rendimiento público. Los valores nuestros quedarán influenciados por los de estas personas. Número 2. Un buen modelo está disponible.
Un buen modelo está disponible, ¿no? Para poder observar de cerca los modelos y ver lo que hacen, debemos tener contacto con ellos. Debemos pasar tiempo con ellos para hacer preguntas y aprender de ellos. Cuando busquemos un modelo, no apuntemos demasiado alto ni demasiado pronto. Si está comenzando con todas sus preguntas, pueden ser respondidas por alguien que está 2 o 3 pasos por delante, no 10. Por ejemplo, si usted está en una empresa y usted tiene una pregunta que es básica, usted no, y esa empresa tiene 1000 personas que están trabajando allí, usted no tiene que ir al gerente general, al que está más adelante, sino usted puede ir a alguno de los supervisores que seguramente ellos le pueden ayudar. Debemos ser mentoreados por personas que estén disponibles, dispuestas y preparadas. Y muchas veces no se trata de que esa persona que está allá arriba no esté disponible, sino que esa persona está para resolver otros asuntos de importancia. Por eso es que un gobierno, un gobernante tiene un gabinete. Ejemplo, si usted tiene un problema en su vecindario, usted no va a ir al presidente de la República para que le solucione el problema. Usted va a ir primero a la persona de la comunidad, al vecino comunal, el juez de paz, al alcalde puede ser, y así sucesivamente, pero no empieza desde arriba, ¿no? A medida que se progresa, se encuentran nuevos mentores para el desarrollo. Número 3, un buen modelo tiene experiencia demostrada. No hay persona exitosa que no haya aprendido de personas con más experiencia. A veces siguen sus pisadas y otras veces su consejo para ayudarles a escalar nuevos terrenos. Número 4, un buen mentor posee sabiduría. Ellos nos muestran dónde golpear, dónde activar, dónde expandirnos. La experiencia y entendimiento nos ayudan a resolver problemas que habrían resultado difíciles de manejar nosotros mismos. Las personas sabias usan palabras para ayudarnos a comprender, a aprender. Abren nuestros ojos a mundos que de otra manera no podríamos haber visto sin su ayuda. Nos ayudan a manejar situaciones difíciles y a ver oportunidades que de otra manera no podríamos ver. Número 5, un buen mentor proporciona amistad y apoyo. Estos mentores trabajan sin egoísmo para ayudarnos a alcanzar potencial, ya que el conocimiento sin apoyo se queda estéril. El consejo sin amistad se siente frío. Cuando se recibe ayuda de alguien que se interesa por usted, es emocionalmente satisfactorio. El crecimiento proviene de la cabeza, no solamente dar todo lo que tú tienes de conocimiento, pero también del corazón, aportar ese interés genuino. Las personas que apoyan están dispuestas a compartir ambas cosas, tanto su mente como su corazón. Número 6, un buen mentor es un coach que marca la diferencia en la vida de las personas. Y esta palabra coach se está utilizando últimamente sobre todo en las plataformas tecnológicas, donde hay muchas personas que se dedican al coaching. Esa palabra coach se deriva de los entrenadores de carros tirados por caballos que se desarrollaron en la ciudad de Coats durante el siglo XV. Hoy día, un coach sigue siendo alguien que transporta a una persona valiosa desde el lugar donde está hasta el lugar donde quiere llegar. O sea, quiere alcanzar una meta. Y en la cultura mundial se ven estos coaches o estas personas que son guías y se les han dado diferentes nombres. Por ejemplo, en el Japón se les conoce como sensei, en el Tíbet se les conoce como lama, en Italia como un maestro, en Francia un tutor, en Inglaterra un guía, en Grecia un mentor, en Israel se les conoce como un rabí. Todas esas palabras describen el mismo papel de alguien que va delante de nosotros y muestra el camino. El coach marca la diferencia en la vida de alguien. Nos ayuda a crecer, a mejorar nuestro potencial, a aumentar nuestra productividad. Los coaches son esenciales para ayudar a las personas a efectuar un cambio positivo. Puede que seamos buenos, pero nunca maximizaremos el potencial sin un guía. Sin aportación del exterior, nunca será tan bueno como podría ser.
Ah, me sorprende personas que quieren crecer por su propia cuenta, pero que no están dispuestas a tener el aporte de un mentor o de un modelo a seguir. Y realmente pues pueden llegar hasta cierto nivel, pero de allí no van a poder avanzar más, porque se necesita realmente pues para crecer se necesita tener bastante humildad para reconocer de que todavía nos falta terreno por cubrir y cosas que desarrollar dentro de nosotros mismos. El proceso de crecer con un mentor tiene más o menos pues los siguientes pasos, ¿no? Comienza con la conciencia, cuando nos damos cuenta de que necesitamos ayuda. Si se infla el orgullo, no pediremos consejos, pero si nos humillamos a decir necesito ayuda, eso desarrolla madurez. Hay lamentablemente muchas personas que piensan que ya lo lograron y que no necesitan que nadie les ayude. Pero lo cierto es que todos, si queremos crecer, vamos a tener que bajar, digamos, nuestro orgullo, quitar ese orgullo y cubrirnos de humildad y decir, mira, necesito que me ayudes porque siento que necesito avanzar más en la vida, pero no sé cómo hacerlo. Y esa ayuda siempre la vamos a estar requiriendo, porque nadie es una orquesta completa. Es imposible, por ejemplo, si usted reúne a una orquesta, usted se va a dar cuenta que los violines necesitan a los timbales, necesitan a los oboes, necesitan a los instrumentos de viento, todos se necesitan en una orquesta. Una orquesta realmente no suena bien cuando es un solo instrumento, se necesita un equipo completo. Todos nos necesitamos. Pero aunque los mayores activos del crecimiento son las personas, también se pueden convertir las personas mismas en los mayores pasivos. Porque hay gente que te va a menospreciar o que te va a subestimar o a infravalorar. Y eso te resta. Eso en vez de ayudarte a seguir adelante, puede ser un tremendo inhibidor para que alcances tu potencial. Gente que te arrastra, o sea, ellos se están hundiendo y ellos se quieren no hundirse solos, sino hundir a otros con ellos. Esto es complicado. Y cada paso adelante va a ser muy difícil con personas de este tipo. Pero si encuentras líderes sabios, buenos modelos a seguir, avanzarás más rápido en el viaje. Necesitamos mentores. Pero cuando busquemos mentores hay que poner mucha atención. Acuérdate, muchas personas se ven bien desde afuera, desde la distancia, pero cuando llegas a conocerlos de cerca te vas a encontrar cualidades que realmente no admiras. Pero no dejes que eso te desaliente. Hay personas que tienen integridad, son dignos de ser seguidos, así que hay que seguir buscando porque el que busca halla. Este es el módulo de crecimiento personal. Esta es la ley número 14 y esta es la ley de la expansión. La ley de la expansión dice que el crecimiento siempre aumenta nuestra capacidad. Si seguimos respirando y tenemos la mente lúcida, podemos pensar todavía, tenemos el potencial de seguir creciendo, no importa la edad. Eso es una buena noticia. Hay gente que piensa, no, ya llegué a tal edad, ya no puedo seguir progresando. No, eso es una mentira. No sabemos realmente cuáles sean los límites de las personas y muchas veces esos límites nos los imponemos nosotros mismos o se los imponemos incluso a las personas que están alrededor nuestro. Por eso es que se siguen rompiendo los récords mundiales, porque hay gente que simplemente dijo, no, yo puedo ser mejor, yo puedo ir más allá y entonces la persona se expande. Y me gusta esa cita que aparece en el libro de Isaías que dice, ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa, extiéndete a la derecha, afirma tus estacas, extiende el sitio de tu tienda. Y de esto trata la ley de la expansión. Cuando alguien persigue un sueño, llegará muy por encima de lo que parezcan las limitaciones. Hay un dicho por ahí que dice, apúntale a las estrellas y quizás le deja la luna. El potencial en nosotros es ilimitado, pero cuando nos ponemos los límites, nos estamos creando esos límites
creamos los límites que nos inhiben seguir creciendo. Se puede aumentar la capacidad tanto externamente como internamente. Hay dos maneras, porque a veces preguntamos, ¿puedo aumentar mi capacidad? Y la ley de la expansión dice que sí, y lo podemos hacer externamente e internamente. Externamente es cuando aprendemos a trabajar con las personas que están afuera de nosotros, o sea, la gente alrededor nuestro. Internamente cuando cambiamos el modo de enfocar el crecimiento personal. Recoger o recabar más información no basta. Hay gente que se la pasa buscando información, quiero aprender, pero acuérdate, tener mucha información solamente te va a convertir en una biblioteca. Tiene que haber cambio al cambiar el modo de pensar y al cambiar las acciones que realizamos. Si no hay una aplicación práctica, realmente no vamos a estar cambiando nada en nuestro entorno. Los expertos creen que el ser humano, nosotros usamos el 10% de nuestro potencial. Imagínate eso. Es como que si tuvieras cientos de terrenos de acre y solamente cultivásemos medio acre de terreno. ¿Cómo vamos a hacer para aumentar esa capacidad? Pues hay que cambiar lo que pensamos y lo que hacemos. Y vamos a ver cómo debemos de pensar. Número 1, debemos de pensar en más trabajo y pensar en qué es lo que sí funciona. Porque más de lo mismo te va a dar más de lo mismo. Pero lo que queremos es mejor de lo que ya tenemos. Hay que valorar la eficacia, ser más eficaces por encima del esfuerzo. Hay veces que sin tanto esfuerzo vas a lograr muchísimo más. Puedes hacer muchas cosas, pero tal vez no sean las correctas. Hay que descubrir qué es lo que sí funciona. Número 2, deja de pensar en ¿puedo hacerlo? Y empieza a pensar en ¿cómo puedo hacerlo? Cuando tú preguntas ¿puedo hacerlo? Eso conlleva duda. En cambio, cuando tú preguntas ¿cómo puedo hacerlo? Eso le da la oportunidad, te da la oportunidad de luchar por algo que quieres. Muchas personas no prueban sus límites. El cómo puedo denota que hay una manera de hacerlo, pero que tienes que encontrar cuál es esa manera de hacerlo. La conquista está aquí, en la propia mente. Si queremos cultivar ese 90% restante de nuestro potencial, hay que preguntar, ¿cómo puedo hacerlo? Los logros se convierten en un asunto de cuándo y cómo y no de si puedes hacerlo. Sorprendentemente, a veces necesitamos cambiar el no puedo a cómo puedo. Debemos creer que sí se puede y luego seguir, porque la perseverancia nos va a ayudar. Perdón. No debemos abandonar. Número 3. No pienses en una puerta, piensa en muchas puertas y eso se trata de opciones. Esto nos está hablando de opciones, porque hay más de una manera de hacer algo exitosamente. Si hay una persona que dice, no, hay una sola manera de hacer esto, no, hay muchas maneras de hacerlo y exitosamente. El ser creativo, el ser adaptable aumentan la probabilidad de llegar a cualquier parte. El fracaso y los reveses son grandes herramientas para el aprendizaje. O sea, la creatividad que aunque tiene que ver con que tú explores de qué manera puedes hacerlo y que tú también te adaptes a los reveses, porque a veces van a venir obstáculos como los que acabamos de tener acá tratando de subir este video. Cuando nos adaptamos, cuando le damos la vuelta, cuando buscamos la manera en que funcione, inevitablemente vamos a tener éxito. El éxito es el resultado de la acción continuada, llena de ajustes, porque no todo el tiempo vamos a tener el camino derechito, sin problemas, sin baches, sin obstáculos, sin tormentas y sin nada. Muchas veces en el camino no vamos a conseguir con todo eso, pero tenemos que extender la mentalidad para cruzar esa gran frontera, explorar lo desconocido y alcanzar las metas, conquistar las dudas, conquistar los temores, los fracasos. Si cambiamos el pensamiento, vamos a cambiar de vida. Pero para comenzar a extender la capacidad, hay que dar estos siguientes 3 pasos. Número 1, dejar de hacer lo que ha hecho antes. Empiece a hacer lo que podía y debe de hacer. Hacer cosas nuevas conduce a la innovación y a nuevos descubrimientos. De repente antes no habíamos hecho algo
y ahora lo estamos haciendo nuevo y decimos, wow, mira, no sabía que lo podía hacer de esta manera. Y a medida que nos desarrollamos, cambia lo que podríamos hacer. Debemos dejar atrás cosas viejas para aprender otras nuevas. Y esto también tiene que ver con ese tema de la renovación, porque a veces tenemos viejas maneras de hacer las cosas y no estamos innovando cuando pueden haber maneras mejores de hacerlas. La expansión requiere salir de la zona de comodidad y hay veces que al comienzo va a ser un poquito difícil, un poco incómodo, pero eventualmente también lo vamos a poder manejar. Número 2, hacer más de lo que se espera. Para salir del mundo se necesita hacer más y hacer más. Debes levantarse por encima del promedio. Acuérdate, no podemos conformarnos con ser mediocres. Hay que ir más allá de la obligación. Eso nos habla de la milla extra, la excelencia en lo que hacemos. Número 3, hacer cosas importantes cada día del crecimiento te lleva a la expansión personal. Tenemos el potencial de progresar, pero ¿hasta cuándo? Pues hasta el día en que partamos de esta tierra. Porque el crecimiento termina el día en que nos morimos. Este es el módulo de crecimiento personal y ya hemos llegado a la ley número 15 y es la ley de la contribución. Esta es la última ley que vamos a revisar en este módulo. Y la ley de la contribución dice que desarrollarse a uno mismo lo capacita para desarrollar a otros. Nuestro crecimiento personal abre puertas de crecimiento para otras personas. No es lo mismo tú decirle a la gente crece, que tú con tu ejemplo mostrarles que sí se puede crecer y que sí se puede desarrollarse como persona. De hecho, esto se transforma en algo contagioso, donde se crea una atmósfera adecuada para el crecimiento. Cuando la gente que está creciendo se juntan, todos los que están creciendo, se forja algo bien interesante en donde se van creando líderes. Si has aprendido algo, tienes la capacidad de pasarlo a otro. Es como este conocimiento. Yo anteriormente no sabía que existía leyes para el crecimiento personal y esto lo he estado aprendiendo del señor Maxwell. Al mismo tiempo que lo he estado aprendiendo, pues también lo estoy compartiendo con ustedes. Pero para desarrollar a otros tenemos que convertirnos en un río y no en una reserva. ¿Qué quiere decir esto? Pues un río, usted sabe que un río siempre recibe, pero da. O sea, no es que recibe y se lo queda, no, recibe y lo da. En cambio, una reserva recibe y ahí se quedó. Recibe y acumula, recibe y acumula. Y nosotros no queremos ser reservas, queremos ser ríos. Eso requiere una mentalidad de abundancia, porque a veces pensamos, no queremos que nadie más tenga lo que yo tengo. Pues tenemos que tener una mentalidad de abundancia para creer que vamos a seguir recibiendo. O sea que así conforme damos, va a seguir llegando. Nunca vamos a experimentar escasez y siempre tendremos que dar. De hecho, esto es bíblico, porque la Biblia dice, dad y se os dará. O sea, a medida que vamos dando, vamos recibiendo. Pero tenemos que aprender a tomar decisiones correctas de contribución. O sea, hay reglas para contribuir. No es que vas a contribuir con todo el mundo. Hay que dar de nuestro tiempo, experiencia y recursos sin esperar nada a cambio, porque es un acto desprendido. A veces estamos dando esperando que me vas a dar tú a mí. Pero esto es un acto desprendido que hace que el mundo sea un lugar mejor. Cuando usted se enfoca más en las necesidades y en los deseos de otros, tus propios deseos y tus propias necesidades van a ser satisfechos. Pero cuando decidimos que voy a amontonar en lugar de dar, nos convertimos en el centro de nuestro propio universo solitario. ¿Cómo podemos cultivar una actitud de contribución? Bueno, número 1, ser agradecido, ya que las personas que no son agradecidas no son dadoras, no les gusta dar. El famoso escritor Zig Ziglar dijo, usted puede conseguir todo lo que quiere en la vida si ayuda a suficientes personas a conseguir lo que ellos quieren. Créame que nadie tiene éxito a solas. Número 2, poner en primer lugar a las personas. Lo material del mundo es temporal. Dentro de cada persona hay un alma que es eterna
Por eso es que las personas son importantes. Las cosas no tienen alma, o sea, las cosas son temporales, pero las personas tienen un alma eterna. Nuestras carreras, nuestros pasatiempos, nuestros intereses, una vez que nosotros muramos, van a morir con nosotros. Pero la gente va a seguir, va a continuar. Tratar bien a los demás no solo beneficia a las personas, sino que también nos ayuda a navegar mejor por la vida y nos sitúa en un lugar donde podemos aprender de otro. La medida del éxito no es el número de personas que nos siguen, o sea, tengo tantos seguidores, o el número de personas que nos sirven, sino la cantidad de gente a quienes ayudamos a desarrollarse. Número 3, no permitir que las cosas nos posean. A veces pensamos, yo tengo un carro, tengo una casa, tengo fama, y eso nos produce satisfacción. Las necesidades espirituales y emocionales, sin embargo, no pueden ser cubiertas con cosas materiales. Hay que hacernos una pregunta bien interesante. ¿Nosotros poseemos ese carro, poseemos esa casa o la fama, o ellos nos poseen a nosotros? Porque a veces nos volvemos esclavos de la casa, del carro o de la fama. Es una pregunta bien interesante para reflexionar. El número 4, no permitir que la gente nos posea, porque es que hay personas que van a llegar a nuestras vidas y de una manera muy espléndida nos van a dar para luego venir a cobrarnos. Y eso simplemente no lo podemos permitir. Hay personas que te llenan de favores, de regalos, pero luego quieren reclamar el control sobre tu vida, sobre tus decisiones y quieren tomar el control tuyo. O sea, es como que tú les perteneces y tienen que hacerlo. O sea, tú tienes que hacer lo que ellos digan solamente porque ellos te hicieron un favor. Y eso no lo podemos permitir. Número 5, definir el éxito como siembra y no como cosecha. O sea, realmente el éxito no es cuando estás cosechando, recogiendo el fruto, sino es cuando estás sembrando. Y por eso tenemos que sembrar mucho y todo el tiempo. Acuérdate lo que dice en la carta a los Gálatas. Dice que no desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Pero hay personas que empiezan a sembrar y ya se cansan y dicen, no, ya no va a seguir sembrando porque no he tenido una buena cosecha. Pero no hay manera de que no recibas la cosecha a menos que lo dejes de sembrar. Tienes que mantenerte sembrando. Número 6, hay que enfocarse en autodesarrollo y no en autosatisfacción. La autosatisfacción es hacer más de lo que me gusta y aquello por lo que recibiré elogios. El autodesarrollo es hacer aquello para lo que tengo talento, para lo que soy bueno, para lo que estoy capacitado de un modo único. Y eso se convierte en mi responsabilidad. Entonces el autodesarrollo es, o sea, que yo tengo que desarrollarme a mí misma. La autosatisfacción es que quiero satisfacerme mis placeres, mis caprichos. Y eso no debería ser. Número 7, seguir creciendo para seguir dando. Y acuérdate, mira, fíjate que hay un tema bien central aquí y es el dar. Dar, se repite continuamente, ¿no? Si quieres seguir dando, no puedes detener el crecimiento, porque hay gente que cree que ya creció lo suficiente, dice, oh, no, ya llegué, y se vuelven autocomplacientes. Bueno, ya como yo llegué, ya me retiro, ya me jubilo, ahora puedo simplemente estar tranquilo y voy a darme mis gustos. ¿Y qué es lo que pasa? Que se estancan y empiezan a declinar. Se van en declive y la visión se ve limitada, se les pierde la pasión, ya no tienen esas ansias de vivir, toda la emoción por vivir se pierde. ¿Por qué? Porque pararon el crecimiento. Por todas esas razones, si queremos hacer que nuestra vida arda con fuerza para las demás gentes y sobre todo para las generaciones de relevo que tanto nos están necesitando, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, sea cual sea la edad que usted o yo tengamos, es que tenemos que seguir creciendo, porque tenemos que ser una contribución, tenemos que ser gente que aporte al género humano y no tenemos que ser gente que reste, tenemos que ser gente que sume. Por todo y estas razones tenemos y debemos continuar creciendo.
Hemos llegado al final de este módulo de crecimiento personal. De verdad que ha sido un viaje muy, pero muy satisfactorio, lleno de desafíos, lleno de lucha, pero mejor es el final de un asunto que el comienzo. Y gracias a nuestro Padre Celestial que hemos podido llegar al final de estas lecciones. Los espero para a partir del mes que viene. Vamos a continuar con el módulo, el siguiente módulo, que es justicia del reino celestial, en el nivel 2 de la yeshiva israelita de los ministerios Alefta. Que tengan unas fiestas muy bonitas de Hanukkah. Hanukkah Sameach. Shalom.